nuestro tema va a ser en estos domingos de la Escuela para Discípulos, entendiendo lo que es la iglesia, comprendiendo lo que es la iglesia, meditando sobre la iglesia. Nuestro tema será la iglesia, la vamos a mirar desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Hay una verdad que yo declaré al comienzo en la primera escuela para discípulos y es una verdad esencial, que la iglesia es una sola. ¿Cuántos creen eso? La iglesia no existe en la palabra de Dios 10 o 15 o 2 o 3 iglesias. La iglesia es una sola, ¿sí? Entonces, esa iglesia es la iglesia universal, que es invisible, que es espiritual y que no está al alcance del hombre. Y a esa iglesia han pertenecido y pertenecemos todos los salvados, los redimidos, ¿verdad? Los perdonados por el Señor, los que tenemos al Señor en nuestra vida, pertenecemos a esa iglesia. Si alguien tiene al Señor en su vida, ese pertenece a esa iglesia. Pregunto, ¿Pablo pertenecía a una iglesia diferente a la nuestra o pertenecía a la misma iglesia? A la misma iglesia, ¿verdad que sí? No pertenecía a una iglesia diferente. El apóstol Pedro, Santiago, todos pertenecemos a la única iglesia que Jesús lo dijo. La primera vez que Jesús, y que está en la Biblia, la palabra iglesia está en Mateo capítulo 16, versículo 18, si es que no me equivoco, dice, ¿verdad? Jesús, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. ¿Quién dijo eso? Jesús. Sobre esta roca edificaré, dijo Jesús, mi iglesia. Fíjese, edificaré mi iglesia. No existe eso, ¿verdad? Que usted dice mi iglesia. ¿Cuánto ha escuchado usted a alguien que dice mi iglesia? No, la iglesia no es suya. ¿Sí o no? ¿Puede decir usted mi iglesia? Si usted dice mi iglesia, ¿qué diría Jesús? Es como que usted tuviera el atrevimiento de decir mi auto, diciendo que es mío, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesús. ¿Quién la está edificando? ¿Quién comenzó a edificarla ya cuando comenzó su ministerio? Fue Jesús. Entonces la iglesia es de él y él la edifica. ¿Qué quiere decir edificar? Está hablando de construir. Por lo tanto, todos los que han ido y han existido a través del tiempo y hoy día existen a través, ¿verdad?, del tiempo y existen a través de diferentes lugares geográficos, pertenecemos a la única iglesia. Los hermanos que a lo mejor están en China, en Japón, están en Israel, algunos hermanos hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿pertenecen a una iglesia diferente o pertenecen a la única iglesia? A la única, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿pero por qué en la Biblia se habla de las iglesias? ¿Por qué en la Biblia se habla en forma plural de las iglesias, siendo que la iglesia es una sola? Esto es muy sencillo, para algunos muy difícil de entender. ¿Por qué está haciendo distinción y hace diferencia en el lugar en donde está, en el lugar físico, geográfico, en donde se pueda encontrar esa iglesia? No es que haya muchas iglesias y que sean diferentes en su naturaleza. ¿Cuántos entienden eso? No sé si me están escuchando. ¿Se escucha o no? Ya, qué bueno. Es que... Sí, se escucha. Sí, ok. Sí, Entonces, vuelvo a preguntar. La iglesia, y vuelvo a confirmar esta gran verdad, la iglesia es una sola en su naturaleza, pero dependiendo al tiempo, a los hermanos del primer siglo, del segundo siglo, del año 1900, 1700, o el año 2000, o el año 2020, como estamos nosotros, pertenecemos a la misma iglesia, pero se habla de las iglesias referente a los lugares, ¿verdad?, en donde esté o haya estado. Por eso podemos decir la iglesia en Santiago, la iglesia en Argentina, la iglesia en Brasil, la iglesia en diferentes lugares. La segunda verdad que he declarado es que en toda la Biblia no se encuentra ningún nombre, no hay nombre asignado a una iglesia, no existe el denominar a la iglesia por un nombre. Eso lo ha hecho el hombre, lo ha hecho el ser humano, ¿sí? Usted no encontrará, yo les dije hace algunos domingos atrás o el domingo pasado, si usted encuentra en la Biblia que la iglesia tiene un nombre, por favor hágamelo ver. Le doy los 27 libros del Nuevo Testamento o los 66 libros de la Biblia, no va a encontrar. La iglesia no tiene nombre. ¿Por qué? Porque es una sola. Pero hay, ¿verdad?, nombres, pero referente al lugar físico en que se encuentra
la iglesia en Jerusalén. ¿Ve? Uno puede decir, la iglesia tiene nombre en Jerusalén, no porque estaba en Jerusalén, dije en Listra, en Colosa, en Tesalónica, la iglesia en Corinto, la iglesia en diferentes lugares, en Esmirna, en la Odisea de Asia Menor, las 7 iglesias de Asia Menor son 7 localidades, 7, ¿verdad?, ciudades que la iglesia se encontraba, una sola la iglesia. Y todos, ¿verdad?, los nacidos de Dios pertenecemos a la iglesia. Otro punto que declaré es que la iglesia se reúne y está compuesta de todos los llamados reunidos. ¿Para qué? ¿Para qué nos reunimos? Para pasarla bien, para hacer una completada, para tener un paseo a fin de año, para juntar plata. ¿Para qué se reúne la iglesia? Para edificación, para oración, para adoración, para ejercer el ministerio, la obra. Una iglesia es una iglesia reunida. Este es un punto muy importante. Si la iglesia no se reúne, ¿será iglesia? ¿Estará la iglesia cumpliendo su esencial función? La iglesia, ¿verdad? Si no se reúne, hermanos que estén en sus casas, que se queden en sus casas, ¿qué estaría pasando? No habría una iglesia. Hermanos que estén en diferentes lugares sin congregarse, como lo está ocurriendo hoy día, no, en este minuto no hay iglesia en la forma práctica, en el propósito de Dios. Y fíjese, y esto es delicado, no está. Ahora, otro punto, el número 5, que está ahí dentro de los apuntes, no es una iglesia del Nuevo Testamento un edificio. ¿Un edificio es una iglesia o no? No es una iglesia, un edificio. Un salón, un auditorio, ¿es una iglesia? No, no es una iglesia, es eso, es un local, es un edificio. Una misión tampoco es una misión, una obra tampoco. La iglesia no es una organización, no es un sistema religioso, no es una denominación, no es una secta. La iglesia es, ¿verdad?, personas. Somos los hijos de Dios reunidos en un lugar para ¿qué? Para oración, para adoración, para ministerio, para comunión, para eso. Ahora, ¿cuál es el propósito práctico? Y este punto es sumamente importante. ¿Cuál es el propósito práctico de la existencia de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué quiso Dios que existiera la iglesia en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, en el quinto, en el décimo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito práctico de la existencia de la iglesia? ¿Para qué? Y esto es sumamente importante tenerlo claro. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Con qué propósito? Ahí está en los apuntes, lo puse, lo hemos dicho. Para ayuda mutua en un lugar. ¿Cuántos necesitan ayuda? ¿O usted es suficiente? Mire, digamos, ¿cómo llamarlo? Este sentido o este sentir o este pensamiento de autosuficiencia es delicado. Es sumamente delicado. No, Dios no quiere, no podemos estar solos. Dios nos hizo para relacionarnos y para estar junto a otro y para ser de bendición para otro y otro ser de bendición para mí. Necesitamos en el cuerpo, y lo dije esto con fuerza el otro día, necesitamos en el cuerpo todos los miembros del cuerpo. ¿Cuántos se desligarían de algún miembro? Aún de esos miembros invisibles, ¿verdad?, que no se ven de nuestro cuerpo. ¿Usted se desligaría? ¿Vendería un riñón? ¿Cuánto venderían un riñón? No, si con uno funcionamos, ¿verdad? O de algún miembro visible. Usted diría, no tengo necesidad de, pucha, la mano izquierda con la mano derecha, los que somos diestros. O al revés, ¿podemos despreciar algún miembro de nuestro cuerpo? ¿Para qué 2 ojos? Roxy, ¿para qué 2 ojos si con uno al medio hubiese bastado y sobra? Para estética no hizo Dios 2 ojos, ¿verdad? Nos veríamos feo con un solo ojo al medio. ¿Sí o no, Igor? ¿Para qué 2 oídos? ¿Por qué no tuvimos 2 bocas? Mire, tenemos 2 oídos, tenemos 2 ojos, una boca. Dios nos hizo. ¿Cuántos creen que nuestro cuerpo es perfecto? Miércoles. ¿Cuántos creen que su cuerpo es perfecto? Tenemos un cuerpo perfecto, ¿verdad? Todo tan bien ubicado, todo tan
detallista, porque Dios es sabio, no hizo así. De la misma manera, la iglesia es el cuerpo de Cristo y estamos para ayuda mutua, y esa ayuda mutua tiene que ser primeramente espiritual. La iglesia no es social. No quiere decir que no vamos a ir en ayuda material a alguien que esté necesitado, pero ese no es nuestro enfoque primeramente es espiritual. Ahora, algo que tocamos el domingo pasado, y es que la iglesia local, esa iglesia que es visible, porque la iglesia universal es invisible, ¿verdad? A través del tiempo, la iglesia local está llamada a manifestar no tanto el servicio. Este punto es importante. Es un error que se cae muchas veces como mundo cristiano, evangélico, en que se enfatiza que la responsabilidad de la iglesia es manifestar el servicio, que usted tiene que pertenecer a una iglesia para servir a Dios, que usted tiene que congregarse para servir a Dios, y no es el enfoque, no es el propósito de Dios. La iglesia es llamada a manifestar más que el servicio, la vida del cuerpo. ¿Cuántos entienden eso? No somos llamados, ¿verdad?, a que manifestemos en primer lugar y por sobre todas las cosas el servicio. La iglesia es una iglesia que sirve, sí, es importante el servicio, pero más fundamental, y Dios quiere esto, que la iglesia manifieste más que nada la vida del cuerpo. ¿Del cual cuerpo? Del cuerpo de Cristo, que la vida esté. Por algo Jesús dice que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir que Él es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia? Cristo es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos unidos a Cristo por la vida. Una cabeza que no está o que está separada del cuerpo. ¿Hay vida o no hay vida? No hay vida. Pero que Jesús sea la cabeza de la iglesia, del cuerpo, cual no somos nosotros, quiere decir que hay vida, y también quiere decir una segunda cosa, que somos gobernados por Él. Esas dos cosas son fundamentales. Estamos unidos por la vida y Él es nuestro gobierno, Él nos dirige, Él nos controla, la cabeza es la que manda, nos dirige, ¿ok? Entonces, la iglesia local está llamada a manifestar no tanto el servicio como la vida del cuerpo, pero los apóstoles, los profetas, los maestros son llamados a manifestar no tanto la vida del cuerpo, sino el servicio del cuerpo. Fíjese, entonces, la labor de la iglesia, la función principal de la iglesia es manifestar la vida del cuerpo de Cristo. Hay vida en Cristo, decimos, ¿verdad? Hay vida en Jesús, hay vida en su iglesia, y nosotros manifestamos la vida, pero la responsabilidad de la obra recae sobre los obreros, y la responsabilidad de la iglesia es que la vida de Cristo se manifieste. ¡Wow! Punto número 9 y último que hemos visto. Si usted pertenece al Señor, usted pertenece a la iglesia. No se requiere un ingreso, ¿verdad?, posterior a esto. ¿Cómo yo llego a ser parte de la iglesia? Primeramente, toda persona que pertenece al Señor, que ha entregado su vida a Cristo, pertenece a la iglesia, y no hay más, ¿cómo podríamos llamarle?, proceso, no hay más alguna forma de incorporación, ¿verdad?, algún rito que practicar para que pertenezca a la iglesia, algún contrato que firmar. Todos los que son del Señor pertenecen a la iglesia. Todos los que no son del Señor no pertenecen a la iglesia. ¿Ok? ¿Cuántos tienen claridad sobre eso? ¿Se entiende? Eso ya lo vimos domingos pasados. Vamos a lo nuevo. Fíjese, yo quiero hoy día compartirles un poco sobre la iglesia, pero quiero hablarles sobre la unidad. Unidad. ¿Para cuánto es conocida esa palabra unidad? ¿Qué significa unidad? ¿Mm? Unidad. Yo quiero hablarles de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es el que trae la unidad a la iglesia. Y es sumamente importante entender esto.
¿Cómo un número tan grande de creyentes que han vivido en diferentes épocas y en diferentes lugares han sido unidos en una iglesia universal? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo un número tan grande? Porque son muchos, ¿verdad? Muchos los que pertenecen a la iglesia, son muchos los hijos de Dios. ¿Cómo todos estos creyentes que han vivido en diferentes épocas y en diferentes lugares han sido unidos en una sola iglesia universal? Gente de diferente edad, de diferente posición social, de diferente nivel educacional, gente de distintos orígenes, de perspectivas diferentes, de temperamentos diferentes. ¿Cómo han llegado a ser uno solo? Porque la Biblia nos enseña que nosotros, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo, ¿sí o no? Usted tiene muchos miembros en su cuerpo, pero no son muchos cuerpos por ser muchos miembros. Son muchos miembros, pero nuestro cuerpo, ¿cuántos son? ¿Cuántos cuerpos tenemos? Uno solo. O sea, un cuerpo está compuesto de muchos miembros. Nosotros somos muchos, pero constituimos un solo cuerpo. Ahora, ¿cómo Dios realiza esto? Y esto es sumamente importante. ¿Cómo pudo toda esta gente convertirse en una sola iglesia? ¿Cómo llega a hacer esto? Yo estoy hablando de la unidad cristiana. La unidad de los creyentes no es un producto humano. La unidad de la iglesia no la produce el ser humano. No es de origen humano, es de origen puramente divino. O sea, que personas de diferente edad, diferente temperamento, diferente cultura, educación, podamos llegar a ser uno. Esto es por una unidad que Dios la ha hecho. ¿Me escucha? Dios la ha hecho. No que Dios la está haciendo y no que Dios la hará. La unidad no es algo que tenemos o que está Dios haciendo ahora o que va a hacer a futuro. La unidad es algo que Dios ya hizo en el pasado. Es la unidad del Espíritu, es algo que se origina en Dios, que Dios lo hace. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el secreto de la unidad de los creyentes? ¿Se ha dado cuenta usted por ahí? No sé cuántos han tenido esta experiencia, que usted se encuentra con alguien de otra parte de Santiago, por decir alguien, se encuentra un día por ahí, no sé, acá en Chillán, o anda en Santiago, se encuentra con alguien en la universidad, no sé, o en el trabajo, y usted se encuentra con esa persona y esa persona también es creyente en Jesucristo, es un hijo de Dios, y usted se da cuenta que algo lo liga, algo lo une, algo lo vincula, ¿verdad? A pesar de que puede ser a lo mejor de sexo diferente, puede ser de un nivel educacional diferente, puede a lo mejor ser de un nivel socioeconómico diferente, pero hay algo que nos une. ¿Qué es eso? Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la unidad es algo espiritual y no es física. No que nos congreguemos en un lugar físico va a traer unidad, no porque vayamos y converjamos todos en el Auditorio Vida ubicado en Isabel Riquelme, no porque usted vaya, usted va a ser hecho uno conmigo, o yo voy a ser hecho uno con usted. Esto no es verdad, no lo provoca una reunión, no lo provoca, ¿verdad?, un deseo personal, sino es algo que Dios ha hecho. Ese es el secreto. Y ese secreto radica, por decirlo así, radica en que el Espíritu Santo mora en una persona y en otra persona, y ese Espíritu Santo al morar es un solo espíritu. O sea, al morar el Espíritu Santo en su vida, al morar el Espíritu Santo en mi vida, es un mismo espíritu. ¿Se fija? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios morando en su vida? Entonces, al estar el Espíritu de Dios morando en su vida y al estar morando en mi vida, ese espíritu es uno solo, no hay dos ni tres espíritus. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Cuántos espíritus santos hay? Uno solo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos hace uno.
O sea, es Dios el que nos llega y nos hace uno solo. Él hace todo aquello, ¿cómo lo digo? O sea, el Espíritu Santo hace que todos aquellos que habita el Espíritu en ellos lleguen a ser uno solo. O sea, la unidad no es algo que tengo que hacer yo, no es algo que tienen que hacer las iglesias, no es algo que tienen que hacer los políticos. La unidad la hace Dios por medio de su Espíritu morando en usted y morando en mí. O sea, que al morar el Espíritu Santo en la vida de una persona, como lo dice Romanos, ¿verdad? Si el Espíritu de Cristo habita en ustedes, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios habita en usted, usted es un hijo de Dios, por lo tanto usted pertenece a la iglesia. Y al morar el Espíritu de Dios en su vida y al morar en mi vida, somos uno solo porque estamos, ¿verdad?, en un mismo espíritu. Y esto es sumamente importante. Si usted tiene el Espíritu de Cristo y yo tengo el Espíritu de Cristo, entonces ambos pertenecemos a la misma iglesia. Mire, fíjese aquí, y lo vamos a ver más adelante, no se trata de que usted crea lo mismo que yo creo. ¿Cuántos creen que ustedes creen lo mismo que yo creo? A ver, pregunto. Levánteme su dedito así y diga, yo estoy seguro que creo lo mismo que cree el pastor. A ver. Veo deditos para abajo. No podemos creer lo mismo. ¿Por qué? Porque somos de diferente edad, de diferente, a lo mejor algunos somos más duros de entendimiento, usted ha entendido algo que yo todavía no lo entiendo, pero no, lo que nos hace uno es que el Espíritu de Cristo ya está habitando en usted y está habitando en mí, eso nos hace uno, esto es maravilloso. Por eso vuelvo al ejemplo, cuando nos encontramos por alguien, ¿a cuánto les ha pasado eso? Que usted se encuentra con alguien por ahí en el trabajo, ¿verdad? Y si es religioso nada más y le dice, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico, tanto, ¿verdad? Y usted se da cuenta por su testimonio, ¿verdad? Algo le dice a usted en su interior, este es religioso nomás, no es espiritual. Pero se encuentra con otra persona, ¿verdad? A lo mejor en otro lugar y su espíritu dentro da testimonio, algo dentro de usted lo une a esa persona y dice, oh, realmente este es de verdad, ¿verdad? Es como que, no sé, pues, alguien, si usted, si es del mismo equipo, mire, de la misma idea política, ¿se ha dado cuenta de eso? Cuando alguien se encuentra y son de la misma idea política, el mismo pensamiento ideal político, esas personas se encuentran, empiezan a hablar de política porque es lo que hay en su corazón. Uy, ay tú, ¿y de qué? No, y son, pero uy, se hacen amigos, ¿verdad? Porque algo los une una idea, ¿verdad? Política, o por un club deportivo, no, tú eres de este, no, yo soy del Colo-Colo, yo también, o no, yo soy de la Chile, enemigo, no. Pero esas son cosas humanas, terrenales. Aquí, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que si el Espíritu de Cristo está en ti, si el Espíritu de Cristo está en mí, entonces ambos pertenecemos a la misma iglesia. Esto lo hizo Dios. Vamos a tierra derecha, sin más preámbulo. Mire, Pablo rogaba a todos los creyentes que se esforzaran. Pablo le rogaba a los creyentes que se esforzaran. ¿En qué? Vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Este capítulo 3 lo vamos a considerar. Pablo le rogaba a todos los creyentes y podríamos decir, sigue rogando. Pablo ruega a todos los creyentes que se esfuercen. En Efesios 4:3, ¿qué dice? Lo encontró, dice, Pablo le dice a los Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué les rogaba? Que guardaran la unidad del Espíritu. ¿Qué será esto? Que estuvieran dispuestos, que estuvieran celosos en guardar la unidad del Espíritu. ¿De qué unidad del Espíritu? De esta que estamos hablando, de que usted y yo, si el Espíritu de Cristo está en usted y está en mí, guardemos esa unidad. ¿De qué manera lo guardemos? ¿La metamos en una caja fuerte? No. Mire, primero veamos aquí Descartes. No dice
no dice aquí Pablo a los efesios, no le dice que hagan la unidad, no les dice, ustedes tienen que procurar, esforzarse a hacer la unidad, a llevar a cabo la unidad, a realizar la unidad. No les dice eso. No les dice que tienen que tener la unidad, sino simplemente le dice guarden. No que logren, ¿verdad?, realizarla, sino cuando dice que la guarden, está hablando de algo que ya fue hecho, de algo que ya está hecho. Tú no puedes guardar lo que no tienes, ¿verdad? Pero algo que tú tienes, que para ti es valioso, tú lo guardas. ¿Qué es para usted valioso? Su billetera, su celular, su notebook, ¿qué es valioso? ¿Qué cosa usted guarda con mucho cuidado, verdad? Y la tiene siempre allí, no la deja por ahí en cualquier lugar, ¿sí o no? Como el Giré, una vez le regalamos un celular. Permiso, Giré, no te vas a enojar conmigo. Hoy día es el día del papá, así que perdóname esta. Sale de octavo, le compramos el celular, ¿verdad? Típico de papá, caro, un celular bueno, bacán, última generación. Llega primero medio en marzo, primera semana de clase, va al baño, lo deja en la ventana para entrar al baño. Hasta el día de hoy el celular no lo guardó, no lo guardó celosamente. Hagan así. Giré, están todos haciendo así, pero fue verdad en su corazón. Mire, ahora lo voy a justificar y lo voy a reivindicar. En su corazón él pensó que todos eran buenos como él, que nadie iba a tomar lo ajeno, ¿verdad? Entonces, si dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu, no está diciendo que tenemos que procurar de hacer la unidad, sino está procurando, está animándonos a que nos esforcemos a guardar algo que ya existe. La unidad del espíritu ya existe, amén, existe, Dios la hizo. Hace 2000 años atrás en Cristo, derribó la pared intermedia de separación y nos hizo uno solo. Amén, nos hizo uno solo. Somos unos en Cristo. Uno solo es el cuerpo, Cristo es la cabeza, pero somos muchos los miembros que constituimos o que componemos este único cuerpo. Por eso no dice que tenemos que hacer la unidad, sino que simplemente tenemos que guardarla. Es necesario que guardemos esta unidad aún con nuestra propia vida. Fíjese que la palabra guardar, Marco no está, pero lo hubiese entendido, Carolina se lo va a compartir, y Marco, si bien lo sabe, que los soldados romanos, cuando tenían que custodiar a un preso, y sobre todo si era un preso importante, llamémoslo así, el soldado romano tenía que pagar con su vida. Le quitaban la vida, lo mataban si ese soldado, o sea, si ese soldado perdía, ¿verdad? Ese preso, dejaba que se escapara. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban orando, verdad? Y allí el carcelero de Filipo, ¿verdad? Se dio cuenta que cayeron las murallas de la cárcel y todos los presos salieron y Pablo salió. Y cuando vio este hecho, ¿verdad? Que se le habían escapado los presos, se iba a matar. Lo han leído en Hechos 16, creo que está. Y Pablo le dice a Silas, no te mates porque estamos aquí, no nos hemos ido. Se quería quitar la vida porque sabía que le venía algo terrible. Entonces, ese guardar nos habla, ¿verdad? Así como un soldado romano tenía que dar su vida si era necesario por guardar eso, ¿verdad? Que se le había encargado. Nosotros somos llamados a guardar la unidad. Esto es serio. Este punto es serio, pero permítame enfatizarlo. No andemos en carnalidades ni infantilismo. No me miró, ya no, este no es mi hermano. No, mire, que hoy el chiste pesado que me hizo, no es mi hermano. No, este no cree igual que mí, ¿verdad? Yo creo que el arrebatamiento es 7 años antes de la gran tribulación y este no cree, no, entonces no es mi hermano. Entonces, a veces por interpretaciones teológicas, ¿verdad? Este no cree en la predestinación, no es mi hermano. Entonces, puras separaciones, puras divisiones, eso es carnalidad pura. Allí no hay ningún interés en guardar con su vida. Pablo dice, si mi hermano, ¿verdad? Voy a hacer ocasión de que esta unidad se rompa, voy a hacer que él se caiga, a lo mejor en su conciencia, si él
si comer carne, mire, fíjese, ¿cuánto estarían dispuestos a tener esa actitud que tuvo el apóstol Pablo? Les voy a poner una. Pablo dijo, si mi hermano, porque si yo como carne y mi hermano, ¿verdad?, va a ser ofendido, no como, de aquí para adelante no como nunca más carne. Me privo de comer carne por tal de que mi hermano esté bien. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar algo, verdad? Si beber, dice Pablo, dice, si beber vino va a ser ocasión de caer a mi hermano, no bebo más, porque se va a escandalizar y yo no quiero guardar la unidad. Mire qué importante, nosotros pertenecemos a esta única iglesia, ¿verdad? No estoy hablando de una denominación, pertenecemos a esta única iglesia que ha sido unida por el Espíritu Santo, por lo tanto, nosotros somos llamados a guardar esta unidad, esto que nos hizo uno, que es el Espíritu de Cristo morando en tu vida y el Espíritu de Cristo morando en mi vida. Una vez una persona, en mucha oportunidad, pero hace poco me dijo, hermano, gracias por recibirme como hermano. Yo le dije, pero en Efesios capítulo 1 dice que usted ha sido aceptada en el amado. O sea, Dios le aceptó a usted en Cristo Jesús. Nacho, Dios te aceptó en Cristo. ¿Quién te aceptó en Cristo? Dios te aceptó en Cristo. ¿Quién soy yo para rechazarte? ¿Sí o no? Igor, Dios me aceptó en Cristo. ¿Quién eres tú para rechazarme? No podemos, aunque a lo mejor no te gusta mi barba, no sé, mi look, cualquier cosa, o mi manera de pensar, o mi manera de hablar, no. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Uno, no podemos hacer la unidad. Ya somos uno en Cristo. No podemos hacerla porque ya somos uno. Dos, no podemos quebrantarla. ¿Por qué? Porque es un hecho eterno en Cristo. No la vamos a poder quebrantar. Esta unidad no la vamos a poder desarmar, romper, hacer tira. No, pero sí vamos a poder destruir los efectos maravillosos que produce. Eso, si nosotros no guardamos la unidad del Espíritu, vamos a destruir la unidad, ¿verdad?, de la iglesia, que somos muchos miembros, un solo cuerpo, y que estamos unidos por el Espíritu de Dios. Si podemos destruir los efectos que ella hace. Miren, les hago una pregunta sumamente importante que a lo mejor va a quedar ya para el próximo domingo, pero ¿cómo podemos saber si una persona tiene o no esta unidad del Espíritu? ¿Cómo podemos saber si una persona tiene o no esta unidad del Espíritu? O digámoslo de otra manera, ¿qué tienen en común quienes poseen esta unidad? No podemos esperar que todos los creyentes sean iguales en todo, ¿verdad? No, eso no puede ser. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Qué debe existir en una persona para que yo sea uno con él? ¿Qué debe haber en aquella persona? ¿Qué, lo digo de otra manera, qué es lo indispensable que tiene que haber en esa otra persona para yo tener una comunión espiritual con ella? Mire, vamos a ir a algo práctico. Y aquí es donde muchos caen. Ah, no, me junté a orar con mi hermano católico. Oh, no, con mi hermano testigo de Jehová, ¿verdad? Estoy teniendo serios estudios, maravilloso. Con mis hermanos mormones, ¿verdad? Estoy viendo mi árbol genealógico porque me voy a bautizar por mi tatarabuelo que está perdido en el infierno, pero lo voy a recuperar si yo me bautizo por él. Eso enseñan. ¿Cómo puedo ser yo uno? ¿Con quién puedo ser uno? ¿Cómo sé yo que está la unidad en forma práctica? Esta unidad de que somos uno por el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu. ¿Cómo? ¿Qué debe haber en común? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo yo puedo saber que, y ahí donde dice alguno, no, yo no puedo ser uno con este, yo no puedo ser uno con este otro, y a veces, mire, escúcheme bien, despreciamos al hermano por cualquier cosa. Ah, no, es que el hermano cree que hay que dar el diezmo, por lo tanto, ¿verdad? No, ese es de otra iglesia. No. Es que mi hermano piensa que hay que bautizarse en el nombre de Jesús en el río Jordán, por lo tanto ese no soy uno con él, ¿por qué? Porque él tiene otra enseñanza media rara. Ahora, pregunto yo, ¿esos son motivos para separarme?
¿Esos son motivos para no ser uno con Él? ¿Con quién yo puedo ser uno según la palabra de Dios? Claro, con todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo en su vida, sí, pero eso es muy etéreo. Aterricémoslo más, ahora en forma práctica. ¿Qué tiene que haber? Fíjese, ¿qué tiene que haber en la otra persona? Ah, no, participa, va a la iglesia, con eso me basta y sobra, entonces mi hermano. No, hay gente que se congrega, escúcheme bien, hay gente que se congrega en un mismo lugar físico, participa de todas las reuniones, pero no hay unidad espiritual con él, no tengo comunión espiritual con él, he tratado, pero algo pasa que no puedo tener comunión espiritual. ¿A qué se debe? ¿Cómo puedo saberlo? Ese es el punto que yo voy a llevar y a traer el próximo domingo, porque es largo. Existen, escúcheme bien y lo voy a dejar, existen 7 cosas. La Biblia le llama los 7-1. Los 7-1. Y esos 7-1 son la característica de todo verdadero creyente. Esa es la existencia de ellas o la ausencia de esto por la cual nosotros podemos saber si una persona, puedo yo tener unidad espiritual con él o no puedo tener unidad espiritual. Si le falta una de las 7, yo no puedo tener unidad espiritual con él. Hay 7 cosas que son la base, son 7 factores en esta unidad espiritual. Son el máximo y el mínimo de requisitos para que exista entre dos personas o que profesan, ¿verdad?, la fe, exista unidad. ¿Cuáles son? Se las voy a nombrar porque las vamos a empezar a ver domingo siguiente, según Efesios 4, del 4 al 6. Son los 7-1. La base para toda unidad con un hermano son los 7-1 que están allí. Una unidad espiritual, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Son los 7-1. O sea, que para poder tener unidad espiritual con alguien, no se requiere que vaya al auditorio vida, no se requiere que a lo mejor crea algunas doctrinas igual que yo, no. Lo importante es que estemos en esta unidad. Somos llamados, en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícito en el griego quiere decir, debemos estar celosamente dispuestos, debemos ser celosamente diligentes para guardar la unidad. ¿Cuál unidad? La unidad de un cuerpo, de un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es la unidad. ¿Qué es lo que me hace uno con esa otra persona? No es que vaya a una denominación que se llama iglesia tanto o que se llama ministerio tanto, eso no me hace uno con nadie. Lo que me hace uno con alguien es que pertenecemos a un mismo cuerpo, tenemos y hemos bebido de un mismo espíritu, tenemos y participamos de una misma esperanza, tenemos un solo Señor, tenemos una sola misma fe, hemos sido bautizados en un solo bautismo y tenemos un solo Dios, nuestro Padre Celestial. Vamos a ver cada uno de estos puntos en los domingos que vengan. Este tema, y termino con esto, hermanos, este tema es demasiado importante. Tómelo con seriedad. Es demasiado importante en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, que después de esta pandemia, mire, después de esta pandemia vendrá una ola de unidad. El mundo, ¿verdad?, buscará la unidad. El mundo procurará que haya unidad de políticos, que haya unidad económica, que haya unidad, ¿verdad?, religiosa. Y no después de esto, ya se está buscando, pero esto traerá no frontera, no esto otro.
Pero todas esas unidades son falsas. Todas son falsas. Porque la única unidad es aquella que nos da el Espíritu de Dios. ¿Me escuchó con claridad? La unidad espiritual o la unidad del Espíritu viene por el Espíritu de Dios y es hecha por Dios. Y nosotros participamos de esa.